Hola, soy Cristian Sotile. Voy a presentar un resumen extendido de mi tesina de licenciatura que se titula Agregando polimorfismo a una lógica que identifica proposiciones isomorfas. Vamos a empezar hablando de la utilidad final de los programas. Vamos a considerar a estos dos programas P y P', que a partir de dos valores los combinan, que toman dos valores y los combinan con el operador estrella. Tienen la misma información en el sentido de que ambos toman dos valores y los combinan con el operador estrella, pero esta información está dispuesta de distinta manera. En particular, P toma esos valores en forma de par, ¿no? Como vemos acá, en forma de tupla, y P' toma los valores en forma de dos valores separados, dos argumentos separados. Pero lo que vamos a ver es que a partir de P y a partir de P', combinándolos de la manera que corresponde combinarlos, de la manera que corresponde aplicarlos, vamos a tener los mismos resultados. Entonces, cuando tenemos programas que tienen la misma información, eh, distinta disposición, distinta organización y que me permiten obtener los mismos resultados, voy a decir que tengo dos programas que tienen la misma utilidad final. Cuando estemos trabajando en un contexto en el que lo cómodo sea pasar como argumento el par, lo que voy a querer es tener a P, pero supongamos que tengo P'. Entonces lo que voy a hacer es, o bien transformo el contexto para que ahora pase los argumentos en forma separada, que es algo que vamos a ver un cachito después, o bien transformo P' en P, es decir, transformo el programa con el que estoy trabajando. A esta transformación la voy a hacer mediante alguna función f, que justamente transforme P' en P, y lo voy a tener que hacer de manera explícita, voy a tener que poner la transformación en mi código. ¿Qué problemas tiene esto? Bueno, por un lado, al definir P puedo estar introduciendo errores. Después tengo que invertir el tiempo y esfuerzo que me lleve programar F o bien buscarla en alguna biblioteca. Y además ahora tengo más código, donde antes solo tenía P' o P, ahora tengo también F. Y además tengo que ensuciar un poco el código en la parte en la que yo usaba P' o P, porque tuve que poner la transformación explícita. Entonces, nos cabe la pregunta, ¿podemos automatizar estas adaptaciones o al menos algunas de ellas? ¿Y tendría sentido hacerlo? Bueno, veamos. La teoría de tipos isomorfos clasifica los programas según su utilidad final y nos dice cómo transformar programas que tienen la misma utilidad final. O sea, cómo transformar uno en otro. ¿Cómo? Bueno, dos tipos A y B son isomorfos cuando ocurre que tenemos dos funciones, f y g, en donde tenemos un A, aplicamos f, obtenemos un B, y luego a ese B le aplicamos g y obtenemos el A original. Es decir, f y g no pierden información. Entonces, como no pierden información, en, en- en cada A y en cada B tenemos la misma información que en uno del otro lado, entonces podemos obtener los mismos resultados a partir de ellos. Tienen la misma utilidad final. En los 90, Di Cosmo y otros caracterizaron los tipos isomorfos en distintos sistemas, en particular en el sistema que es sistema F-compare, que es la base de este trabajo. Entonces, sabemos cuáles son todos los tipos isomorfos ahí, sabemos cuáles son los programas que tienen la misma utilidad final. Y bueno, continuando con el ejemplo, teníamos P y P' que tienen los tipos de la función que toma un par A, B y da un C y la función que toma un A, un B y da un C. Y la función, bueno, este es el isomorfismo de la currificación y tenemos que las funciones testigo de este isomorfismo son carry y uncarry, que son dos funciones que los programadores funcionales conocemos muy bien. Bien, respondimos entonces a la primera pregunta, que es, ¿podría automatizarse esto de las adaptaciones que antes hacíamos explícitamente? Bueno, sí. Y la otra pregunta era, ¿tendría sentido hacerlo? Bueno, veamos un poco de motivación. Desde el punto de vista de la lógica, tener a dos proposiciones que son isomorfas significa que con una prueba de A puedo probar transformándola y la adaptación automática me va a dar que una prueba de A directamente prueba B, lo cual es interesante. Y desde el punto de vista de la computación, voy a tener que P y P', que son de tipos isomorfos, permiten computar lo mismo, y ahora si tengo adaptación automática, ya directamente P computa lo mismo que P', ¿no? Y bueno, esto es algo que es interesante analizar cuáles serán las consecuencias de tener un cálculo con estas características. Y además de eso, tenemos algunos otros interrogantes, que es que considerando las similitudes que ya vimos que tienen P y P', ¿deberían ser estrictamente diferentes? Y esto de que sean estrictamente diferentes, ¿es algo deseado o es una consecuencia que no es al menos intencional?
que ocurre cuando estamos plasmando ideas en una sintaxis que, bueno, por supuesto tiene sus límites. Y además, ¿tendría sentido pensar al programar en términos de la utilidad final de los programas que estamos manipulando, en vez de tener en consideración las restricciones impuestas por la propia rigidez de la sintaxis? Bueno, esas algunos interrogantes por ahí un poco más profundos o filosóficos. Y por otro lado, un cálculo con estas características sería la contraparte operacional de esta lógica que ya mencionamos que era interesante en sí misma. Definimos entonces sistema I polimórfico. Es una extensión del sistema F con pares que internaliza la teoría de tipos isomorfos. Estáticamente, esto significa que vamos a ampliar las combinaciones permitidas. Seguimos considerando P y P', donde antes P solo era combinable con un par, va a ser combinable con dos elementos sueltos. Y donde antes P' era combinable solo con dos elementos sueltos, va a ser también combinable con un par de elementos. Y desde el punto de vista dinámico, significa que cuando escribamos una de estas combinaciones atípicas, el propio lenguaje las va a transformar en una combinación típica, ¿no? O bien adaptando P a P', o bien adaptando el contexto de pasar dos argumentos separados a este otro contexto de pasar un argumento en forma de par. Esto, por supuesto, va a pasar no solo para este caso de la currificación, sino que va a pasar para cualquier par de programas P1 y P2 que sean correspondientes de tipos isomorfos y sus respectivos contextos. ¿Cómo vamos a lograr esto? Mediante la introducción de una relación de equivalencia entre los tipos, en la que todos los tipos que sean isomorfos van a ser equivalentes, mediante una regla de tipado que permita a un programa P de tipo A, si A y B son isomorfos, darle también tipo B. Mediante una relación de equivalencia entre los términos, que lo que me va a permitir es transformar combinaciones atípicas, como veíamos recién, en combinaciones típicas, embebiendo esta relación en la reducción. Entonces siempre antes de hacer un paso tradicional de reducción, lo que hacemos es transformar la atípica en típica. Y bueno, los resultados que tenemos para el sistema son, por un lado, las propiedades, donde la preservación de tipos es un resultado de la tesina y la normalización fuerte es un resultado posterior, que ahora lo explico. La preservación de tipos lo que dice es que el tipado es estable a través de la computación. Cuando voy reduciendo las expresiones, el tipo se mantiene. Y si bien esta es una propiedad básica, sin la cual el lenguaje no tendría sentido, no es trivial por justamente la cantidad de equivalencias que hay entre tanto programas como tipos. Entonces ocurre que hay reducciones que llevan a programas que no es para nada evidente que tiene el tipo del programa original antes de reducirse. Y normalización fuerte, este es un resultado ya de parte de mi doctorado, en donde lo que probamos es que todos los programas que se pueden construir en este lenguaje terminan. Después tenemos las consecuencias, que habíamos dicho que nos interesaba explorar. Ya tenemos dos que se ven interesantes, que son una forma extendida de aplicación parcial, en la que nosotros vamos a tener un programa P que toma dos parámetros, y la aplicación parcial tradicional permite pasarle un A. Por ejemplo, en Haskell le pasamos un elemento de tipo A y nos da una función que espera un B y da un C. Acá le vamos a poder dar el B, ¿no? Saltearnos de alguna manera el A, saltearnos la forma en la que sintácticamente se define esta función y pasarle el segundo parámetro. Y eso nos va a dar una función que toma el primer argumento y nos da el resultado. Y por otro lado tenemos la proyección de funciones, en donde considerando un programa P que da como resultado un par, en donde tradicionalmente yo tengo que computar el par y luego de que compute los dos valores obtener el que me interesa, acá voy a poder proyectar, pedirle el primer elemento directamente al programa, antes de aplicarlo con sus parámetros. Esto me va a dar una función P', un programa P', que tiene tipo A en vez, es decir, da únicamente como resultado el elemento que me interesaba. Y lo que ocurre es que se descarta el código que computa la parte que no nos interesa, de alguna manera optimizando el programa.
Bien, conclusiones, trabajo futuro. Conclusiones. Vimos un poco acerca de la utilidad final de los programas y cómo hay programas que comparten utilidad final pero no son intercambiables y que cuando esto ocurre y queremos usar otro que tiene la misma utilidad final, tenemos que adaptarlo nosotros a mano. Como la teoría de los tipos isomorfos caracteriza a todos los programas que tienen la misma utilidad final y cómo sistema hipolimórfico internaliza esta teoría de tipos isomorfos para que estas transformaciones entre programas que comparten una utilidad final sean implícitas. Y como trabajo futuro tenemos la implementación, que es algo en lo que no estamos trabajando actualmente. Tenemos la idea de llevar esto a lenguajes un poco más mainstream como Haskell o Agda, o al menos un poco más mainstream que Lambda Cálculo, que es la idea de mi plan de doctorado. Y por otro, en lo que estamos trabajando actualmente, que es en estudiar diferentes extensiones de Lambda Cálculo, ¿no? Esta que vimos acá era una, ahora estamos trabajando en algunas más complejas, en particular con la intención de llegar hasta el Lambda Cálculo con tipos dependientes, que es la base del lenguaje Coq. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.